compartir la pantalla. Bueno, de acuerdo a mis notas de clase, creo que quedamos en las distribuciones, en la distribución hipergeométrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, empezamos a hacer este ejercicio, ¿cierto? Así que les planteé aquí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema, vamos a practicar. Vamos a hacer si quieren unos 2 ejercicios de eso. Bueno, y se fue octubre 30. Bueno, entonces continuemos con las distribuciones hipergeométricas. Vamos a ver si yo aquí les tengo material para el ejercicio valor esperado, diapositivas, cálculo. No, no tengo aquí. Bueno, entonces, vamos a mirar
vamos a mirar este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio como una aplicación de la distribución hipergeométrica. Bueno, entonces, nos dicen que 50 representantes, 50 congresistas, representantes de cierto estado asisten a una convención política. ¿Ok? Y que hay una composición de personas que unos apoyan a un candidato A y otros apoyan a un candidato B. ¿Ok? Y nos preguntan vamos a ver qué nos preguntan, a ver qué podemos resolver de ahí, qué nos interesaría conocer de ahí. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo resolvemos eso. Bueno, entonces la situación es la siguiente. 50 representantes de cierto estado asisten a una convención política nacional, de los cuales 30 apoyan a un candidato A y 20 al candidato B. Se van a seleccionar aleatoriamente 5 representantes. ¿Cuál es la probabilidad de que entre estos 5 por lo menos 2 apoyen al candidato A? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el tamaño de la población son 50. Nos están preguntando que apoyen al candidato A. Entonces, los éxitos los tenemos dentro de los que apoyan al candidato A. Entonces, R mayúscula o minúscula da lo mismo. En este caso nos dice que 30 apoyan al candidato A. ¿Listo? Entonces, eso vale R. Ok. Vamos a sacar una muestra de 5. Entonces, la muestra, el tamaño de muestra es minúscula la n. Es minúscula la n. Entonces, vamos a sacar 5. Esos son nuestros datos. Y nos piden calcular la probabilidad. Vamos a calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. De que X sea mayor o igual a 2. Que por lo menos 2. ¿Cierto? Es lo que me están preguntando. Ok. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 es igual a la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 y más la probabilidad, perdón, mayor o igual que 2, probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, que X sea igual a 3. Y aquí, de manera general, tendríamos que seguir sumando las probabilidades hasta ¿dónde? Hasta n, ¿no? Hasta la probabilidad de que X sea igual al tamaño de muestra. Para el caso particular, que es hasta 5, pues tendríamos que calcular 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Pero de igual manera, nosotros podemos sencillamente utilizar también la regla del complemento. Con cualquiera de las dos las podemos utilizar. Como no son sino 2, 3, 4 y 5, son 4, pues vamos a resolverla por ahí. Y de paso, pues practicamos
la distribución hipergeométrica. Traigamos entonces la fórmula para reemplazarla, ¿no? La fórmula nos dice esto. Esta es la fórmula, entonces vamos a trabajar con ella. Y vamos a calcular la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Listo? Entonces, tenemos que la población son 50. Tenemos que el tamaño de la muestra son 5. Tenemos que R, los éxitos en la población, son 30. ¿Ok? Y que queremos calcular la probabilidad para 2. ¿Listo? Y que si nosotros reemplazamos aquí, entonces esta N se nos convierte en 50. Esta R se nos convierte en 30. En 30. Esta N la reemplazamos por 5. Y esta X la reemplazamos por 2. ¿Listo? Y entonces aquí obtenemos una nueva expresión. Vamos a volver a copiar nuestra formulita. Vamos a quitarla un poquito, cambiarle ese tamaño, tan grandote, para que nos quepa aquí. Entonces, de acuerdo a eso, pues aquí arriba nos quedarían 30 combinaciones de 2. ¿Cuánto da 30 combinaciones de 2? A ver, las calculadoras. ¿Cómo es, profe? 30 chi dividido 2 Ahí hay una compañera que sí tiene la calculadora. Es que yo no la tengo. más combinatoria. Aquí entonces vamos a hacerlo. Combinatoria de 30, 1,2. Ok. Vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es 30 combinaciones de 2. ¿Listo? Bueno. Y también tenemos que calcular 50 menos 30 son 20 combinaciones de 3, ¿no? 50 menos 30 son 20. Vamos a calcular 20 combinaciones de 3 para la segunda parte de esa. Entonces decimos más combinatoria. Combinatoria. Vamos a calcular 30, coma, 3, enter. Y el denominador es 50 combinaciones de 5. ¿Ok? Entonces, más combinatoria 50, coma, 5. Listo. Entonces vamos a reemplazar aquí. Vamos a reemplazar aquí. Entonces, 30 combinaciones de 2 son 435. Por 20 combinaciones de 3 por 20 combinaciones de 3. Perdón, y aquí me quedó mal. 50 menos 30 es 20
Pues 20, no son 30, son 20. 20, aquí son 20. 20 combinaciones de 3, que son 1140. 1140 dividido entre 50 combinaciones de 5, que son 2.118.760. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer aquí la operación. Entonces, aquí tenemos más 435 por 1140 dividido entre 2 millones. La probabilidad de esto es 0.2341. 0.2341. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta para esa pregunta. Para 2, ¿no? Para 2. Sería para 2. Nos falta calcular la de 3, la de 4 y la de 5. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a calcular ahora la probabilidad de 3. La probabilidad de que x sea igual a 3 es igual a 30 combinaciones de 3, ¿no? Vamos a calcular 3 por 50 menos 30 combinaciones de 5 menos 3. Y en el denominador nos queda lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos 30 combinaciones de 3. 30 combinaciones de 3. Aquí tendríamos 20 combinaciones de 2. 20 combinaciones de 2. Y el denominador nos queda lo mismo. ¿Ok? Y entonces la probabilidad, esta sería 4060. Los valores aquí serían 4060. 4060 multiplicada por 190. 190 y dividido en la misma cantidad porque esa no nos cambia. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a tener un total de 0.3641. 3641. ¿Listo? Seguimos. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 4. Probabilidad de que x sea igual a 4. Entonces, esto va a ser 30 combinaciones de 4 por 50 combinaciones. 50 menos 30 combinaciones de 5 menos 4. Y no es más lo que nos cambia. Entonces, aquí tendríamos 30 combinaciones de 4. Aquí sería 20 combinaciones de 1. 20 combinaciones de 1. 5 menos 4 es 1. Listo, y entonces calculemos aquí. Combinaciones de 30, vamos a combinar 4. Listo.
Aquí de 20 vamos a combinar 1. De 20 vamos a combinar 1 y ya tenemos los resultados. El denominador no me cambia. Entonces, 30 combinaciones de 4 son 27.405. 27.405 multiplicada por 20 combinaciones de 1 que son 20 y dividido sobre el mismo valor. Listo. Y entonces eso nos entrega aquí un valor de 25.87. 25.87. Falta una. Vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 5. Vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 5. Y entonces esto es 30 combinaciones de 5 por 20 combinaciones de 5 menos 5 sobre 50 combinaciones de 5. Entonces, 30 combinaciones de 5, esto es igual a 30 combinaciones de 5, ¿ok? Aquí tenemos 20 combinaciones de 0, ¿ok? Y aquí tenemos 20 combinaciones de 0, da 1, listo, y reemplazamos aquí. Entonces, este 435 se nos convirtió en 142.506. 142.506. Este 11.140 se nos convirtió en 1. Listo. Y el resultado se nos convirtió en 0.0673. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a calcular la probabilidad definitiva, es decir, vamos a establecer ya la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 es igual a 0.2341 más 0.3641 más 0.2587 más 0.0673. Y eso nos da un valor. Listo, entonces tenemos 0.2341 más 0.3641 más 0.2587 más 0.0673. 2341, 3641, 2587, 0.0673. Uy, ¿qué pasó aquí? Punto 2341 más punto 3641 2550. Uy, sí, aquí tengo un error en alguna parte. Más punto 2587 más punto 0673. Esa sí es. ¿Ok? Entonces, la probabilidad es igual a 0.9242. ¿Ok?
Bueno, entonces, resulta que nosotros esto que hemos hecho manualmente, lo podemos resolver utilizando también una plantilla de Excel. Entonces vamos a mirar cómo es ese cuento de la plantilla de Excel. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, ustedes tienen una plantilla de Excel en tema en Moodle, la plataforma, ejercicios de instrucciones discretas, ¿no? Esta plantilla de instrucciones discretas, aquí la tienen, si la quieren completar. Yo voy a bajar la que tengo aquí en mis archivos para continuar agrandando la plantilla de instrucciones discretas. Aquí la tengo. Este documento es el mismo que ustedes tienen allá. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo, vamos a cambiarle el nombre a esta que ya hicimos aquí, que esta es la binomial. Vamos a cambiarle, bueno, ya tiene nombre binomial. Vamos a abrir una página nueva. Y entonces, aquí en esta página vamos a calcular probabilidades para valores X. Vamos a calcular probabilidades para valores de X. Ok. Y entonces, para poder resolver eso, nosotros tenemos que conocer una población. Nosotros de esa población vamos a sacar una muestra. Nosotros de esa muestra tenemos éxitos en la población. Tenemos éxitos en la población. Y pare de contar. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a calcular probabilidades para 0, 1, 2, 3, es decir, para valores discretos. ¿Cuántos? Pues dependiendo cada situación, pues vamos a calcular diferentes situaciones. En nuestro ejercicio tenemos que la población es 50, que la muestra es de 5 y que los éxitos en la población son 30. ¿Qué me estoy haciendo esto? Jorge, buenos días, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. ¿Qué más de nuevo? ¿Aló? Sí, Jorgito, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? ¿Está trabajando aquí? Sí, sí, pero tranquilo, cuénteme. Si es corta la cosa, pues podemos conversarla. Oiga, Bueno, entonces ustedes tienen esa plantilla que estoy aquí yo construyendo, complementando ahorita. Ustedes la pueden ir complementando de una vez si quieren. ¿Ok? Ya con estos datos
debidamente alimentada la plantilla, entonces nosotros vamos a calcular la probabilidad para 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que es el tamaño de la muestra. Ya miraremos qué más pasa. Por ahora nos interesa eso. Entonces, para calcular la probabilidad de 0, sencillamente nos paramos aquí, frente al 0 y debajo de probabilidad, y empezamos con el más o el igual a escribir la frase, las palabras distribución. Por aquí abajito en alguna parte encontramos la distribución hipergeométrica. Aquí está. Entonces damos doble clic sobre distribución hipergeométrica y empieza a preguntarnos cositas. Por ejemplo, ¿cuántos son los éxitos en la muestra? Recordemos que los éxitos en las muestras son los valores de X. Entonces seleccionamos dónde está el 0, que es el que queremos calcular ahí en ese sitio. Separamos ese 0 con punto y coma. Y ahora él me pregunta, ¿cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra nosotros lo tenemos aquí. Muestra igual a 5. Como ese valor lo vamos a necesitar para los otros cálculos, eso no me va a cambiar. Entonces lo fijamos con F4. Separamos nuevamente con punto y coma de acuerdo a la instrucción que nos da Excel. Y ahora nos pregunta los éxitos en la población. Es decir, ¿cuánto vale R? Entonces, lo tenemos aquí, ya digitado, lo seleccionamos, lo fijamos con F4, separamos con punto y coma, y ahora me pregunta, ¿cuál es la población? ¿Cuántos elementos componen la población? La población la tenemos aquí, seleccionamos la celda, fijamos con F4, separamos con punto y coma, y pues viene la pregunta de acumulado, falso, verdadero. En este momento nosotros no estamos calculando probabilidades acumuladas, estamos calculando probabilidad para cada valor de manera individual. Entonces, por eso le decimos que no, que es falso. ¿Ok? No vamos a calcular acumulación. Vamos a calcular únicamente la probabilidad para ese valor determinado y seleccionamos con doble clic y le damos Enter. Y aquí me aparece la probabilidad de que X sea igual a 0. Bueno, ahora, en el siguiente renglón, pues lógicamente me va a aparecer la de 1. Yo la puedo arrastrar de una vez, ¿no? Yo ya tengo las fórmulas amarradas. Yo la puedo arrastrar de una. ¿Ok? Y lo hacemos. ¿Ok? Como ustedes ven, esto no nos calcula sino hasta 5 porque la muestra es de 5. Si nosotros cambiáramos esta muestra por 10, pues automáticamente él me actualiza, ¿no? Entonces, por eso es una plantilla que queda siendo útil para cualquier valor, para cualquier conjunto de valores. ¿Ok? 5. Vamos a mirar si a nosotros nos quedó bien el ejercicio que hicimos. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de 2, de 3, de 4 y de 5. ¿Ok? 1, 2, estas 4 probabilidades y la vamos a hacer con suma. Entonces, más suma de 2, de 3, de 4 y de 5. Listo, 92, 41. Ok, 92, 42 por efecto de las aproximaciones. ¿Listo? Entonces, pues, en Word practicamos, ¿no? O por lo menos yo lo hice y los que me siguieron allá, pues también lo hicieron, ¿no? Esto parece difícil, pero realmente más que difícil es de cuidado, es de concentración. Es de identificar cada uno de los elementos y utilizarlos, colocarlos en el sitio adecuado. En el sitio adecuado. ¿Listo? Bueno, esa es la distribución hipergeométrica. ¿Listo? Aquí vamos a cambiarle el nombre a esto y vamos a ponerle aquí hipergeométrica para actualizarles al final de la tutoría
la plantilla y que les quede ahí funcional, ¿no? Bueno, ya nos quedó la distribución hipergeométrica ahí. Bueno, ok. ¿Preguntas? Hoy tengo una concurrencia nutrida, entonces espero que, yo creo que hay más, hay 11. Se conectó, yo había visto que habían conectado más. Bueno, ok, los que hayan, de todas maneras es un número significativo. ¿Preguntas? Bueno, ahora recuerden también que nosotros podemos realizar este mismo ejercicio con la, mm, con la regla del complemento. Vamos a complementar este documento con eso, ¿no? Entonces, esta situación se puede resolver utilizando la regla del complemento. Complemento. Entonces tenemos la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 es exactamente lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. Ok, pues esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0 menos 1, perdón, menos la probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Listo? Y entonces el recorrido es mucho más corto, ¿no? Entonces tendríamos que calcular solamente la de 1 y la de 0. Entonces, esto sería igual a, como tenemos aquí ya calculada la de 0 y la de 1, pues sencillamente vamos a utilizar lo que tenemos. La probabilidad de 0 es, entonces sería 1 menos la probabilidad de 0, que es 0.00732. Menos la probabilidad de 1, que es 0.0686. ¿Listo? Y entonces, esto me va a dar lo siguiente. Yo voy a sumar aquí 0 y 1. No, aquí, no, aquí. Aquí voy a sumar 0 más la probabilidad de 1. Y aquí voy a ejecutar la resta. 1 menos esto que acabo de calcular me da 92,41. Ok, 92,41. A mí nosotros nos dio 92,42. Ok, entonces esto es igual a 92,42. ¿Listo? Utilizando el complemento. Como ven, es un camino mucho más corto. Yo no tendría que haber hecho 4 cálculos, sino solamente 2. El de 0 y el de 1, en caso de que tengan que hacerlo de manera manual, ¿no? Es importante de todas maneras pues, disponer de la calculadora, ¿no? Tenerla a la mano. Excel, ahí vieron que nos ayudó, que yo hice esas operaciones con la combinación para desarrollarlo manualmente. Igual, pues les dejo ahí la plantilla de una vez para que también tengan esa herramienta. Profe, ¿me puede hacer un favor? Buenos días. ¿Puede repetir el último procedimiento que hizo? Es que no entendí muy bien. Esto de Word, aquí esto que acabo de señalar. Sí, profe, donde dice, sí, esa parte, esa, sí, señor. Ok. Recuerden que en la regla de cálculo de probabilidad existe la regla del complemento.
Y la regla del complemento nos dice que la probabilidad de que un evento ocurra es igual a 1 menos la probabilidad del complemento. El complemento como tal, sencillamente es lo que le falta a un conjunto para ser igual al universo. El universo en probabilidad es 1, porque la suma de todas las probabilidades de todos los eventos es igual a 1. Entonces el universo es 1. Como a mí no me interesa, digamos en este caso me están preguntando por la probabilidad de que x fuera mayor o igual que 2. Pues en matemáticas mayor o igual que 2 sería 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Porque la muestra es de 5, entonces de ahí no tenemos nada más sino 5 personas en la muestra. Listo. Para hacer eso, pues nosotros tuvimos que calcular la probabilidad para cada uno de estos valores, para 2, para 3, para 4 y para 5. Lógicamente que hay 4 cálculos. Pero también esta situación se puede resolver utilizando la regla del complemento. La regla del complemento nos dice que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 es lo mismo que a 1 quitarle lo que no me interesa. Es decir, que x sea menor que 2, porque a mí no me interesa ni la probabilidad de 0 ni la de 1, me interesa de 2 a 5. Entonces, como esto no me interesa y yo sé que todo esto suma 1, vamos a cerciorarnos, vamos a colocar aquí la sumatoria de todo, de todas las probabilidades. Esto suma 1. Entonces, yo digo a ese todo, a ese total, le voy a quitar lo que no me interesa, lo que no me sirve. ¿Qué es lo que no me interesa, que no me sirve? Estas dos cositas. Esta y esta. Estos dos valores no me interesan. No me interesan. Entonces, ¿yo qué hago? Lo sumo. Aquí lo dice, esta es la suma de estos dos. Esta es la suma de estos dos. Y aquí lo que hago es que vamos a hacerlo, ya que tengo el 1 aquí, vamos a colocarlo a este 1. Le vamos a restar esto que acabo de calcular, que es lo que no me interesa. ¿Listo? Y entonces tenemos exactamente la misma respuesta. ¿Qué dice? A 1 le quité lo que no me interesaba. Así opera el complemento para cualquier situación. Porque imagínese usted que la muestra fuera de 15 y me dijeran por lo menos 3. Si lo hago por este camino largo, tendría que calcular la probabilidad de 3, 4, 5, hasta 15. ¿Ok? Como bastante largo el paseo. Mientras que si lo hago por el método corto, pues a 1 le tendría que quitar lo que no me interesa. Lo que no me interesa cuando me preguntan mayor o igual que 3 es que x sea menor que 3. Menor que 3 es 0, 1 y 2. Entonces, no tendría que hacer sino esos 3 cálculos y no los 15 si me decidiera realizarlo por el lado largo, es decir, teniendo en cuenta la sumatoria de todos los elementos que intervienen. ¿Listo? Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, ahora nos vamos a mirar la distribución de Poisson. La distribución de Poisson. En la distribución de Poisson, las características básicas fundamentales son que para esa distribución nosotros conocemos el comportamiento promedio de una variable en un intervalo de espacio o de tiempo o de cualquier variable que me permita delimitar dentro de un par de valores, los valores de la probabilidad. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa.
Bueno, ¿listo? Entonces, les decía, la distribución de Poisson, en la distribución de Poisson, nosotros resolvemos de otra manera porque en Poisson sucede lo siguiente. La distribución de Poisson pues es también una distribución discreta de probabilidad. Es decir, vamos a calcular valores para, vamos a calcular probabilidades para valores discretos. Ok, entonces, déjenme, yo copio esto por aquí, que esto ya lo tengo hecho en alguna parte, entonces déjenme, ya lo busco y lo copiamos para ganar algo de tiempo. Ok, ta, 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 ta. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para estimar el número de veces que sucede en hecho determinado en un intervalo de tiempo o de espacio. Entonces, aquí nuestro propósito es calcular la probabilidad de que ocurra un evento un número determinado de veces. ¿Ok? ¿En dónde? En un espacio delimitado, en un intervalo. En 5 minutos, en 30 minutos, en media hora, en 5 kilómetros, en 40 páginas, en 100 kilómetros de tubería, en fin, cualquier cosa que se pueda delimitar. En un intervalo de tiempo, por ejemplo, la variable de interés va desde el número de automóviles que llegan a un lavado de coches, un lavadero, el número de vehículos que llegan a una estación de servicio a tanquear o que llegan a un peaje, la cantidad de motores que se llevan al departamento de mantenimiento para revisión, el número de clientes que llegan a un cajero automático, ¿ok? El número de fugas de agua o de gas o de gasolina en una tubería por kilómetro, por cada 10 kilómetros. Bueno, ese tipo de cosas, ¿ok? Ese, para esta distribución hay unas características, ¿no? Entonces, para poder trabajar la probabilidad de Poisson, entonces, tenemos estas dos propiedades. Primero, la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de la misma magnitud. A ver, explico. Si el número de vehículos o el número de clientes que llegan a un cajero es de 10 cada 15 minutos, ese valor de 10 se va a mantener para cualquier intervalo de 15 minutos durante el día. Es decir, esperamos que lleguen 10 clientes entre las 10:15 y las 10:30, entre la 1:20 y la 1:35,
entre las 7:45 y las 8. Esperamos que ocurra el mismo valor de clientes, de usuarios. Y la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en otro intervalo. Si entre las 7 y las 7:15 se espera que ocurran 5, 4, 3, cualquier número, esa ocurrencia o no ocurrencia no tiene por qué afectarme lo que vaya a ocurrir en el intervalo entre 10:45 y 11. Deben ser totalmente independientes. ¿Ok? No son sino esas dos características. Bueno, y para trabajar, pues tenemos, esta es la fórmula para calcular la distribución de Poisson. Entonces tenemos un promedio elevado a la X, que es el número de eventos que estamos interesados en calcular, por E elevado a la menos mu. Este E elevado a la menos mu, esta E es el logaritmo, la base de los logaritmos naturales, 2.71828 es su valor, pero no nos interesa porque esa E tiene ya tiene su valor conocido por todos y se encuentra en las calculadoras. Usted no tiene que hacer el cálculo con el valor, sino sencillamente buscar dónde está la E, que es la tecla inversa a los logaritmos naturales, elevado a la menos promedio, el promedio que conocemos, y dividido entre x factorial, esta misma x, la x factorial. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo. Entonces, los usuarios vamos a mirar este ejercicio. Llegan en promedio de 10 cada 15 minutos. Y se quiere determinar la probabilidad de que en cualquier intervalo de 15 minutos lleguen al cajero. 5, como máximo 3, como mínimo 4, entre 2 y 5. ¿Ok? Vamos a resolver esta primera situación. Vamos a resolver para A. Listo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con esta expresión, con esta fórmula. Control C, pegamos aquí y vamos a reemplazar. Vamos a calcular la probabilidad de que X sea igual a 5. ¿Listo? Entonces, me dan un promedio y el promedio nos dice que es 10. 10. Vamos a calcular para 10. Ese 10 lo vamos a elevar. Lo vamos a elevar a la X. La X para este numeral es 5. Y ese lo vamos a multiplicar por E elevado a la menos 10. ¿Ok? Y esto lo vamos a dividir entre X factorial. X para este numeral vale 5. ¿Listo? ¿Ok? Y esto nos debe arrojar aquí, pues, el valor correspondiente. El valor correspondiente al ejercicio. ¿Ok? La probabilidad correspondiente al ejercicio. ¿Listo? Entonces, como les dije, la E la consiguen en la calculadora con la tecla inversa a el logaritmo natural. Entonces, en Excel, miremos una cosa por aquí. Creo que no, esta no es la que me interesa. Bueno. Bueno, aquí yo ya tengo elevado
Ah, pero es a la 10. A la 10, está bien. Aquí yo tengo elevado a e a la 10. Yo no lo elevé a la menos, así lo elevé a la menos 10. Aquí está elevado a la menos 10. Ya, ¿y cómo obtengo el valor e? Sencillamente le digo a Excel exp. exp devuelve e elevado a la potencia de un número determinado. Yo le doy doble clic aquí y él me dice, bueno, ¿a qué número quiere elevar x? Si yo le digo que a la 2, mire lo que me arroja. 7 puntos. Como aquí yo le dije que a la menos 10, él me arroja un valor muy chiquitico. Este es un valor, este 4 va en el quinto lugar después del 0. Es decir, este número que está ahí es equivalente a 0, 1, 2, 3, 4, 4,53. Este número que está aquí es equivalente a este. Esto es notación científica y esta es la notación numeral, común y corriente. Este 4 ocupa el quinto lugar después de la coma. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4 y en el quinto lugar ya me aparece el 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos este elevado a la menos 10. Ahora aquí vamos a calcular 10 elevado a la 5. Entonces decimos más 10 elevado a la 5. ¿Listo? Y aquí vamos a calcular el factorial de 5. Factorial de 5. ¿Ok? Que nos da 120. ¿Listo? Y con esto ya podemos calcular la probabilidad de que x sea igual a 5 más este por este dividido en este. La probabilidad nos da 0.0378. ¿Ok? Aquí si quieren podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos reemplazar esto. Vamos a copiar esto. Y aquí podemos darle los valores que obtuvimos en Excel. Listo, 10 elevado a la 5. 10 elevado a la 5 es a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. A la menos 10 es 1, 2, 3, 4, 40 y 53. Y 5 factorial es 120. Y esto nos da un total de 0.0378. Y esa sería la probabilidad de que x sea igual a 5. ¿Ok? Bueno. Ahora, la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Esto se traduce en que yo debo calcular la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Listo? Bueno, nosotros podemos desgastarnos a ir resolviendo eso si queremos. ¿Ok? Si queremos, podemos desgastarnos ahí. Yo les estoy dando a ustedes herramientas. Les estoy diciendo, en su calculadora, el E lo consiguen con el logaritmo natural. Les estoy diciendo cómo se hace en Excel. Ahorita, adicionalmente, les voy a explicar la plantilla, cómo se construye la plantilla. Y al final de la tutoría, pues la plantilla también les va a quedar montada en el curso de tema. Es decir, por herramientas no se van a varar, ¿ok? Pero me interesa que también apropien el procedimiento, es decir, cómo despejo esa fórmula y cuando no tengo Excel, ¿cómo carajo me defiendo si no tengo Excel? ¿Ok? Entonces con la calculadora, si tengo Excel pero no sé utilizar la función de
de Poisson. Entonces, ¿cómo hago? Ah, bueno, entonces calcule estos valores, ¿no? Y volvámoslo a hacer. Ahora vamos a calcular aquí en este caso para que X sea igual a 0, ¿qué tendríamos que cambiar? Pues sencillamente, primero, el elevado a la 0, ¿cierto? Y el 0 factorial. Este me va a permanecer constante. Este siempre va a ser elevado a la menos 10, porque para cualquier ejercicio que nosotros vayamos a resolver aquí, la fórmula es promedio elevado a la X. El promedio no me va a cambiar. La E tampoco me va a cambiar. ¿Qué me va a cambiar? Me va a cambiar únicamente la X. ¿Ok? Me va a cambiar únicamente la X. Entonces, este me va a quedar igual. Entonces, aquí por ejemplo, la potencia para este caso sería a la 0. Si fuéramos a calcular la probabilidad de que X sea igual a 0, entonces aquí sería igual a 0. 0 es igual a, perdón, cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Entonces, en el numerador me iría a quedar únicamente esto dividido entre 0 factorial, y la respuesta de la probabilidad de 0 es exactamente esta que está aquí. Esa es la probabilidad de 0. ¿Ok? Esa es la probabilidad de 0. ¿Con qué trabajé? Con esto. ¿Listo? Con esto. Ahora, vamos a calcular la probabilidad, no más que por practicar, ¿no? Vamos a calcular la probabilidad de que X sea igual a 3. A 3. ¿Listo? Entonces, recordemos, lo primero que yo calculo es, pues, el promedio es 10, ¿no? Entonces vamos a calcular 10 a la 3 más 10 elevado a la 3. Ahora que no me aparece el de elevar, entonces, ¿qué hago? Pues me rebusco, digo más 10, aquí ya multipliqué por 1, por 2 y por 3. ¿Listo? Y ahí lo tengo también. También me defiendo con eso. Ese es 10 a la 3. Vamos a calcular E a la menos mu nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Más. Y empiezo a escribir la palabra EX y él me muestra en el primer lugar EXP. Y aquí me dice, mire, eso me devuelve E elevado a la potencia de un número determinado. Entonces, cuando le doy doble clic, pues él me dice, ¿cuál es el número al que quiere elevar? En este caso, el valor es menos 10 porque es el menos el promedio, ¿ok? Elevado a la menos 10 y le doy enter y ahí obtengo ese número, ¿ok? Dividido entre factorial de ¿cuánto? De 3 porque estamos calculando la probabilidad de 3. Entonces decimos más entonces factorial simple este primero de 3, que eso me da 6. ¿Listo? Y ahí lo tengo. ¿Y cómo la calculo? Pues sencillamente lo que hago es multiplicar este por este y dividirlo en este. ¿Y listo? Se me acabó el problema. ¿Ok? Esa sería la probabilidad de 0.07. Entonces, para llenar esas respuestas vamos a utilizar la plantilla de Excel. Entonces vamos a hacer una plantilla. ¿Listo? Y aquí vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle aquí Poisson para que nos queden las tres hojas. No vamos a ver más instrucciones discretas. Y en Poisson, pues nosotros queremos calcular lo siguiente. Queremos tener una plantilla que me permita calcular valores. Para valores de X, la probabilidad de X en una distribución de Poisson. Y Poisson me va a solicitar el promedio. Pues lo único que yo necesito darle a Poisson es el promedio. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces para 0, 1, 2, 3. Y aquí arrastramos. Hasta donde no importa. 11, 12, 15, eso no pasa nada. Si no da, pues no me arroja aquí 0, me arroja número, me arroja error, en fin, no me da cálculo porque no tiene con qué. Entonces, tenemos que el promedio es de 10.
de acuerdo al ejercicio, a un cajero electrónico o a una estación de servicio, a no sé dónde, llegan un promedio de 10 clientes en intervalos de 15 minutos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un espacio cualquiera de 15 minutos no lleguen mínimo 2, mínimo 3, máximo 4, no llegue ninguno, lleguen 2, en fin? ¿Listo? Entonces, la función de Excel es más Poisson, a diferencia de además no está en inglés, en español, sino en inglés, entonces me dice Poisson distribución, está al contrario, ¿no? Entonces le damos doble clic aquí y él me pide para qué valor de X quiere, quiere calcular la probabilidad. Entonces en este renglón vamos a calcular para 0. Me dice separe con punto y coma, me pregunta cuál es la media o promedio. Aquí lo tenemos. Y lo vamos a fijar con F4. Lo vamos a fijar con F4 para poderlo utilizar para los siguientes renglones. ¿Listo? Ya lo fijamos con F4. Separamos con punto y coma. Le decimos que no, que nos interesa calcular en cada celda para ese número, que no nos interesa por ahora calcular acumulado. Falso, doble clic y enter. Entonces, fíjense que aquí me da que esto me da la 0,5, ok, esa es la probabilidad de 0, que fue la misma que encontramos por allá. Y aquí voy a llegar hasta aquí. Ok. Entonces, la probabilidad de 1, de 2, de 3, 0.0076. Aquí la tenemos, 0.0076. Aquí calculamos la probabilidad de 5, nos dio 0.0378, aquí está, manualmente, aquí está, con la plantilla que hemos creado, y ya nos quedó creada la plantilla de Poisson. Aquí tenemos la probabilidad desde 0 hasta 14, pero igual, si yo arrastro esto aquí, vamos a ver si esto me arrastra, me sigue arrastrando el 14, no me sigue arrastrando el 14. 15, 16, listo. Y aquí, si yo arrastro, pues esto me sigue mostrando probabilidades. En Poisson sucede lo siguiente, no hay un número tope, no hay un número limitante porque es una población infinita. Los clientes que llegan a un cajero es una población infinita porque no la conocemos. La cantidad de carros que llegan a un peaje es una población infinita porque no la conocemos. Entonces, esta es una población infinita y entonces esto no tiene un tope, ¿ok? Es infinito. Por eso, cuando nos piden calcular probabilidades, como en este caso, de que X sea mayor o igual que 4, nos toca obligatoriamente utilizar la regla del complemento. Pero antes de seguir, vamos a resolver esta, la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 3 es igual a la de 0, que me da 0.00045 a la menos 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 a la menos 5. La probabilidad de 1, entonces, la probabilidad de 1, que es igual a 0.1305 más la probabilidad de 2, que es 0.0023, más la probabilidad de 3, que es 0.0076. Igual. Y entonces, sumamos. O ahora vamos a mirar el acumulado, vamos a mirar cómo trabajamos con el acumulado. Entonces, vamos a calcular el acumulado para 3. Acumulado para 3. Listo, entonces vamos a calcular aquí acumulado para 3. Entonces decimos más Poisson, distribución,
Queremos calcular probabilidad para 3, punto y coma. El promedio es 10, no lo voy a dejar fijo, no me interesa ahorita. Y le vamos a decir que es verdadero acumulado. Listo, nos da 0.01033. ¿Eso qué es? Esta suma. Sencillamente es lo que hace es hacerme esto. Queremos saber más suma de 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Y obtenemos exactamente el mismo valor. Entonces, esto es 0.0103. ¿Listo? Entonces, les decía, en esta situación que me están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4, pues yo tengo que voltear esto y tengo que decir que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 4. ¿Listo? Y entonces, la probabilidad de que X sea menor que 4 es la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, que la acabamos de calcular. Entonces, esto es igual a 1 menos 0.0103, lo que nos da 0.9897. 0.9897. ¿Ok? Que es la sumatoria desde aquí hasta infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al 1, quitarle lo que no me interesa, que sea menor o igual que 3. ¿Ok? Ahí lo tenemos. 9897. Listo. Finalmente me están preguntando entre 2 y 5. Listo. Entonces nosotros decimos aquí que nos sume la de 2 más la de 3 más la de 4 más la de 5. No. La de 2, la de 3, la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. ¿Qué pasó? A 0. ¿Qué es esto? Miremos a ver. 2, 3, 4, 5. Sí, correcto, está bien. 0.06658. Entonces, esto sería igual a la de 2, que es 0.0023. La de 3, que es 0.0076. La de 3. La de 4, que es 0.0189. Y la de 5, que es 0.0378. Y esto nos da 0.0666. ¿Listo? Bueno, esto es Poisson. Bueno, ¿qué puede pasar en Poisson? En Poisson puede pasar lo siguiente. Puede suceder que me digan esto que me están diciendo aquí, que los usuarios al cajero electrónico llegan a un promedio de 10 cada 15 minutos. Vamos a cambiarle esto un poquito, el enunciado, para que nos quede más fácil y más comprensible lo que les voy a explicar. Vamos a copiarlo aquí y vamos a cambiarle algo. Supongamos que los clientes llegan al cajero a una velocidad de 10 de 15 cada 15 minutos. 15 cada minuto. Se quiere determinar la probabilidad de que en cualquier intervalo de 20 minutos lleguen al cajero. Vamos a poner un solo ejemplo aquí. Llegue al cajero un cliente.
¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Resulta que a nosotros nos están diciendo que llegan 15 usuarios cada 15 minutos. Pero yo quiero calcular la probabilidad de que llegue un usuario en un intervalo de 20 minutos. Eso es lo que quiero saber. O de pronto cambiémosle, no que llegue uno, sino que lleguen 5 usuarios. Que lleguen al cajero. Que lleguen al cajero 5 usuarios. En estas condiciones yo no puedo utilizar la fórmula. ¿Por qué? Porque me están diciendo que en 15 minutos llegan 15 clientes y que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que lleguen 5 usuarios en un intervalo de 20 minutos. Me cambiaron el intervalo. Eso puede suceder. Eso no es raro que suceda. ¿Listo? Para poder resolver esto, yo tengo que ajustar este promedio. Entonces, tengo que ajustar este promedio y eso lo hago pues con una regla de 3. Les coloqué aquí este ejemplo tan sencillo, pues porque la regla de 3 lo que me hace es pasarme por uno, ¿no? Decirme, bueno, yo tengo este valor, entonces voy a calcular lo que puede pasar en una unidad, en este caso de tiempo, minutos, y ese uno lo multiplico por el número determinado. En este caso vamos a tener, de acuerdo al enunciado, que llega un cliente por minuto, ¿cierto? Por eso cambié el valor que teníamos arriba. Un cliente por minuto. Entonces, en un intervalo de 20 minutos, el promedio de llegada va a ser de 20 clientes. ¿Ok? Entonces, ¿listo? Y entonces, aquí ya tenemos nuestra cantidad de clientes en un intervalo de 20 minutos. Ya podemos dar respuesta, ya podemos utilizar, vamos a irnos de una vez a la herramienta. Entonces, el promedio de llegada son 20, ¿cierto? Ya lo hemos ajustado. Y la probabilidad de que lleguen 5 es una probabilidad muy bajita. Es 0.000. Vamos a ampliar esto aquí. 0.000.0000055. Es decir, casi cero. Empieza a ser significativa por allá a partir de 10. Pero que lleguen 10 en 20 minutos. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es importante que lo sepamos hacer. Entonces, vamos a mirar
Vamos a mirar una situación un poco más compleja. Vamos a ir al libro, vamos a buscar en el texto guía. Vamos a buscar en el texto guía unos ejercicios. No, este no es. ¿Qué es esto? El texto guía está aquí. Texto guía. Y nos vamos a buscar la distribución de Poisson. Distribuciones discretas de probabilidad. Binomial Poisson. 46, ahora dónde nos lleva. Geométrica. Supongamos este ejercicio 40. ¿Ok? A ver, piensen un poquito. Yo llevo hora y media hablando. Bueno, hora y cuarto, pongamos. Voy a tomarme 3 minutos de receso, 4 minutos a las 35 a ver qué han hecho. ¿Ok? Tomarme aquí tranquilamente mi tinto. Entonces miren a ver cómo resolverían esa situación. Espero que me cuenten algo ahora que les pregunte, no nos van a quedar callados porque hoy es muy aburrido. Hablar uno solo es muy harto, entonces espero que me digan algo. Profesor, no entendí, profesor, explíqueme, profesor. Profesor, yo pienso que. ¿Ok?
Bueno, ¿qué encontramos? ¿Qué me cuentan? No me digan que nada, porque ahí sí me pongo a llorar. Bueno, encontramos lo siguiente, no me hablen, ¿no? Está bien, están bravos conmigo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, encontramos lo siguiente. Encontramos que nos preguntan, que nos dicen que en una hora llegan 48 llamadas y nos piden calcular la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo resolvemos esto. La situación es la siguiente. Nosotros tenemos un comportamiento que es el siguiente. Una hora equivale a 60 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, en 60 minutos llegan 48 llamadas. Eso es lo que dice el ejercicio, eso es lo que conocemos. Ahora, nos preguntan, en 5 minutos, ¿cuál es una probabilidad? Entonces, antes de proceder a utilizar este 48, yo debo establecer aquí cuántas llamadas esperamos que lleguen en 5 minutos. Entonces, mi profesora de cuarto primaria, que la recuerdo con mucho cariño, me decía, la regla de 3 nos dice, si en 60 minutos llegan 48 llamadas, en uno solo de esos minutos llegarán 48 llamadas menos. Entonces me decía, bueno, entonces ese que le nombré de segundo, colóquelo de primero. Y divida entre el que habló primero. ¿Ok? Y en 5 minutos llegarán 5 veces más llamadas. Entonces 5 veces más significa multiplíquelo por 5. ¿Ok? Y aquí obtengo mi promedio. ¿Listo? Esperamos que cada 5 minutos nos lleguen 4 llamadas. ¿Qué hicimos? El total de llamadas la dividimos entre el intervalo de tiempo que estamos utilizando y ese producto lo multiplicamos por la cantidad, por el intervalo que vamos a establecer. Para hacer más rica la cosa, entonces yo aquí en el promedio, yo lo que hago es que le voy a colocar que aquí me coloque el resultado que me dé la operación aquí. ¿Listo? Y entonces él ya me coloca el 4. Con eso, si yo le cambio esto, por ejemplo, a 10, automáticamente él me actualiza aquí el promedio y al actualizar el promedio, pues lógicamente que me actualiza las probabilidades también. Esa es la ventaja de tener armadas las plantillas y entre más completas la tengamos, mucho mejor. Como la pregunta es en 5 minutos, pues entonces dejémosla aquí en los 5 minutos, cambiémosla por 5 y busquemos la respuesta para ese numeral A. ¿Cuál es la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos? Entonces, en 5 minutos la probabilidad de recibir 5 llamadas es 0.1563. ¿Listo? Bueno, jóvenes, se nos acabó el rato. Yo estoy así como seco, entonces, y ustedes deben estar cansados, los que han estado sentados ahí todo el rato. Entonces, terminamos porque tengo que alistarme para la siguiente tutoría y imagino que ustedes también. ¿Listo? Entonces vamos a guardar esto como plantilla, la tengo, no, yo ya la tengo, yo la tengo guardada, entonces vamos a actualizarla porque yo la tengo guardada. Esto se llama, vamos a dejar de compartir para que no me haga tanto ruido esto. Esta cosa, dejar de compartir, ok. Listo, entonces ahora sí, vámonos para el Excel para poderlo cambiar. Se llama plantilla de instrucciones discretas. Yo la voy a guardar y se la voy a subir de una vez al curso para que la tengan de una vez. Entonces,
Listo, entonces, plantilla de instrucciones discretas, guardar el 30 a las 8:42, vamos aquí. Esto sigue abriendo en automático, emergente, y guardamos cambios. Bueno, jóvenes, entonces dejemos de grabar esto.